Señores, buenos días, muy buenos días mis amigos telespectadores. La bienvenida como siempre cordialísima, agradeciendo la sintonía diaria de todos ustedes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que nos los hacen saber a través de nuestro móvil y agradecemos tremendamente esa sintonía. Este programa se especializa una vez a la semana con temas sumamente importantes, temas que disfrutamos no solamente nosotros aquí, sino ustedes. Y ese día está especializado porque tenemos la presencia de José Gómez Cerda con un tema de interés, un tema de importancia para todos ustedes, amigos telespectadores. En el día de hoy, el tema a desarrollar, laico, lo que representa dentro de la Iglesia Católica ser laico. Para eso está por aquí José Gómez Cerda. Muchas gracias, Estuardo. O sea, lo que vamos a tratar es sobre laicos. Hay dos expresiones de la palabra laico. Uno de laicos, una persona que no simpatiza por el clero católico, por ejemplo, se llama laico. La educación que nosotros tenemos en su mayoría, que nos heredamos de Eugenio María de Hostos, es una educación laica, quiere decir, no interviene en la religión. Cuando se dice que un Estado es laico, significa que hay una separación del Estado y la Iglesia. Entonces, la definición exacta de la palabra laico, sí, no solamente con respecto a... Con eso. Y en la República Dominicana tenemos una característica, y es que la República Dominicana tiene un concordato con el Vaticano desde 1954 y hay muchas cosas religiosas que intervienen por ese concordato. Pero el Estado es laico, no es un Estado religioso. En países musulmanes, en países, en otros hay estados en la cual la religión es la que determina y el fundamentalismo islámico está basado en eso. Ahora, lo que vamos a tratar es sobre laicos católicos. O sea, ¿qué es un laico? Un laico es una persona normal, común, que fue bautizado, que acepta los principios, los valores y la ética cristiana, pero que desarrolla sus actividades, digamos, en el mundo, en la comunidad, en el pueblo. No tiene ningún rango clerical, o sea, religioso. Quiere decir, no es sacerdote, no es una monja o no es un diácono, que son personas consagradas a la religión. Los diáconos, con la diferencia de que pueden dar muchos, administrar mucho la iglesia, sin algunos que son exclusividad de los sacerdotes. Por ejemplo, una confirmación no la puede ser un diácono y otras cosas más que son propias de los clérigos. Jesucristo fue bautizado, pero Jesucristo no fue sacerdote, ni obispo, ni cardenal, ni se codeó con la gente que eran las autoridades de las religiones en esa época. Quiere decir, Jesucristo era un laico, naturalmente un laico excepcional porque tenía poderes y tenía un carisma diferente a todos nosotros. Ahora, en la Iglesia Católica es la única iglesia que tiene una doctrina social. Se llama doctrina social de la iglesia cuando son cosas solamente relativas a la iglesia. Por ejemplo, hay dogmas de la iglesia que uno necesariamente no tiene que acatarlo, puede respetarlo. Como diácono, como laico. Como laico. Entonces, el estar bautizado es una necesidad para un laico. Y después que acepte principios, valores y ética de la iglesia. Pero los laicos somos personas normales. ¿Y dónde hacemos nuestras actividades? Primero en la familia. Quiere decir, un laico es una persona, no es un religioso, no es una persona que tiene obligaciones de dedicarse permanentemente a la religión. Muchas personas tenemos vocación social, no religiosa. Por ejemplo, mi vocación es social. Yo trabajo en lo social. ¿Dónde? Bueno, en mi familia, fundamentalmente,
en el centro de trabajo, en los estudios, los que estudian pueden ser laicos o son laicos. Y entonces, el laico religioso, entonces, ¿cuál es la misión? No, hay laicos y hay personas consagradas. Okay. Las personas consagradas a la religión. Por ejemplo, si tú eres evangélico y tú eres un pastor, tú eres una persona consagrada a eso, a tu vida religiosa, y tienes que tener un comportamiento diferente a los otros. Si tiene una vida consagrada, que era un sacerdote, o una monja o un diácono, tiene que tener un comportamiento religioso diferente a todos los otros. Pero son personas comunes, igual que todos, no son personas diferentes ni extraordinarios. Lo extraordinario es que son personas que desde joven, digamos en plena juventud, dedican su vida a la parte religiosa. Y en el caso, por ejemplo, José, de los diáconos, Sí. que en lo que es precisamente la ceremonia de la misa, Sí. ellos tienen ciertas restricciones, que es característico fundamentalmente para los sacerdotes. La consagración la hacen solamente los sacerdotes, pero ellos pueden repartir la hostia, pueden predicar, pueden hacer todas las cosas. Ahora, la consagración, eso está dedicado solamente a los sacerdotes. El confirmar está solamente dedicado a los sacerdotes. Pero el diácono es casi un sacerdote. Lamentablemente, es un criterio muy personal mío, no hay diáconas. Y la iglesia, la mayoría de las personas que asisten son mujeres. Perfecto. Y debieran también, igual que los diáconos, que son hombres casados, debieran haber mujeres casadas que sean diáconas, que hagan las mismas funciones que hace un diácono. Eso quizás es difícil, pero hay personas que abogamos porque también se consagren mujeres como diáconas. No, yo diría que la diferencia en esa situación es el asunto del celibato, porque el diácono no. Pero el diácono no se puede casar, o sea, sí, se casa. Normalmente son hombres contrario casados. al sacerdote. Sí. El sacerdote como tal, que ya es... Bueno, y eso es más complicado, pero habemos personas que consideramos que sí, que muchos sacerdotes debieran tener derecho a casarse. Yeah. Que puedan llevar una vida familiar como las personas comunes. Ahora hay unas reglas en la iglesia que son difíciles, porque estamos hablando de 2000 años con eso. Una tradición ya. Pero el tiempo moderno, todo eso debiera, yo no digo todo, pero que sea opcional, que la persona, tú puedes tener una opción a vivir soltero, y hay hombres y mujeres que viven su vida soltera, que no se casan, por convicción personal. Y bueno, también pueden haber religiosos. Ahora hay otros que tienen vocación al matrimonio, que es algo natural, que no debiera limitarse. Pero son cosas ya que escapan. Claro, sí. El Papa, ¿qué ha dicho el Papa sobre los laicos? El Papa Francisco es muy defensor de la participación de los laicos en la iglesia. Y él ha dicho lo siguiente: en la iglesia católica no hay patronos y obreros, todos somos iguales. Además dice, la iglesia somos todos. La misión de la iglesia es a través del aporte de todos los que formamos parte. Algunos piensan que en la iglesia hay amos, es decir, que el obispo, los papas, los sacerdotes, y luego están los obreros, que son los demás. Pero eso no es así, porque la iglesia somos todos. Todos tenemos la responsabilidad de santificarnos los unos a los otros y en cuidar a los demás. Quiere decir, la posición del Papa Francisco es darle poder dentro de la iglesia a los laicos. Que no todo sea en los templos con los sacerdotes, sino que los laicos tengan posibilidad de actuar en el mundo. Y para eso se necesita entonces formación. ¿Qué tipo de formación es que hay para los laicos? O sea, la Iglesia Católica tiene lo que se llaman las encíclicas sociales. Las encíclicas sociales... ¿En qué consiste eso? Son circulares o documentos en la cual no son de tipo religioso, sino por eso se llaman encíclicas sociales, para tratar temas sociales. ¿No tiene que reunirse las más altas instancias de la iglesia alrededor del Papa o simplemente? No, eso lo hace el Papa, naturalmente, con sus especialistas en la materia.
La primera encíclica es de 1891, del 15 de mayo. Se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum, todas las encíclicas tienen el nombre de las primeras palabras que ponen. Y Rerum Novarum quiere decir de las cosas nuevas. Entonces ahí se trata sobre los trabajadores, se trata sobre la familia, se trata sobre el salario, sobre los jóvenes trabajadores, sobre las mujeres trabajadoras, el papel de eso, y en esa primera encíclica el Papa León XIII manda a que los trabajadores estén organizados sindicalmente y dice que los sindicatos, los trabajadores cristianos, debieran estar afiliados en los sindicatos cristianos. Yeah. Eso trajo una reacción dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque aparecieron lo que se llamaban los fundamentalistas católicos que decían en esa época, y hay algunos que todavía lo dicen, que eso de sindicato, eso no está en la Biblia. Yeah. Y hay que ir a los fundamentos. Y los fundamentos de la iglesia es la Biblia. Porque ellos lo que creen en todo lo que está en la Biblia. Solamente, como los protestantes también creen solamente lo que está en la Biblia. Y sindicatos, partidos políticos, eso no está en la Biblia. Entonces vino una reacción de mucha gente que se opusieron. Pero ahí nacieron los sindicatos cristianos y nacieron los partidos social cristianos, especialmente en Europa. Estamos hablando de 1891. 40 años después se escribió otra encíclica social que se llama Quadragésimo Anno, quiere decir 40 años después de la primera. Después aparecieron varias. Las más conocidas son la encíclica Madre y Maestra que escribió Juan XXIII, que habla sobre el derecho que tienen los trabajadores del campo a manejar la tierra y a ser dueños de la tierra que la trabajan. Pero además ahí él implanta un método que se llama ver, juzgar y actuar. Esa es una encíclica que las personas, trabajadores, estudiantes y todo deben conocer. Hay otra que se llama El trabajo humano, que lo escribió Juan Pablo II. Pero quedémonos ahí, por ejemplo, en el caso del Papa Juan XXIII. Sí. Porque yo creo, lo que he visto en la historia, de que realmente fue un papa que modificó prácticamente la iglesia con respecto precisamente, fíjate que antes era de espalda y ese tipo de... Él cambió toda la iglesia y dio poderes, lo que se llamaba en esa época seglares, que ahora son laicos, más o menos casi lo mismo, seglares y laicos. Y esa encíclica enseña muchos métodos. Bueno, aquí hay una universidad que tiene su nombre, en La Vega hay un club social que tiene su nombre. Y El trabajo humano es una encíclica que escribió Juan Pablo II, y la última encíclica así social fue Centésimos Años, quiere decir 100 años después de 1891, en 1991, para conmemorar 100 años. Yeah. Esas encíclicas para los laicos, digamos, son las líneas generales de la iglesia para la actuación de los laicos. Hay una encíclica sobre el medio ambiente que escribió el actual Papa, pero estamos hablando de las encíclicas sociales, porque esto es sobre el respeto al medio ambiente y todo eso. Entonces, la iglesia tiene para los laicos instrumentos para su enseñanza, para sus conocimientos, para tener posiciones, por ejemplo, sobre el salario, sobre el trabajo, sobre la huelga, sobre los sindicatos, sobre el capital, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo social. Ahí no interviene nada religioso, sino social. Y el método es el método de ver, juzgar y actuar. Quiere decir, normalmente todos, y especialmente los jóvenes, ven la situación, inmediatamente actúan. Entonces este es un método para enseñar que después que usted conoce la situación o ha hecho un análisis o interpretación de la realidad, entonces juzgar, interpretar, reflexionar sobre eso antes de actuar. Yeah. Eso es enseñanza social de la iglesia, no tiene nada que ver con religión. Es importante eso, José, ¿tú sabes por qué? Porque la gente simple y llanamente habla de la iglesia y liga a la iglesia, específicamente a la católica, con solamente la religiosidad. Sí, bueno, pero hay muchos aspectos, como eso que tú acabas de mencionar, que realmente hay que tomarlos en cuenta. O sea, los laicos trabajamos en el mundo social. O sea, quiere decir, yo soy sindicalista, yo soy escritor, yo soy... hago varias actividades. La religión, por ejemplo, me enseña que el domingo yo tengo que ir a la iglesia.
y yo cuando tengo posibilidad voy a la iglesia. Ahora, si yo tengo que hacer un trabajo social, yo prefiero hacer el trabajo social con campesinos, con trabajadores o con cualquier cosa, porque esa es la parte social mía. O sea, yo no soy un religioso. Yo cumplo con la religión, con mi religión, y respeto la religión de cualquiera otra persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los católicos y los protestantes, en el fondo, tenemos un solo líder. Pero la iglesia exige muchas veces que hay que cumplir bueno, son preceptos religiosos. Okay. O sea, los preceptos religiosos se llaman dogmas, quiere decir, son cosas que no están en la Biblia. O sea, la Biblia no te habla de la misa. Creados por la iglesia. Creado por la iglesia, que los que somos católicos tenemos que respetar. Ahora, cada uno se va por la vocación que tengan. Hay gente que tiene vocación política. Bueno, tienen que actuar en la política. No les salte de la política, no, que actúe en la política ahora con una serie de principios, valores y ética, que es lo que lo distingue de los otros, porque es un laico, es un individuo que tiene una doctrina, que tiene unos principios, que tiene unos valores y una ética, y eso lo tiene que aplicar en el mundo. Si le interesa y su vocación es trabajar en cooperativa, que trabaje en cooperativa. Y ahí surgen, pues, claro, debe ser así, los asuntos de los sindicatos que tienen esa dirección, que son cristianos, sí. Algo así, ¿verdad? Sí, los sindicatos realmente son de trabajadores, no son... Ahora, hay cristianos que actúan dentro del movimiento sindical. Y hubo una época en muchos sindicatos, yo fui de los fundadores de la Confederación de Sindicatos Cristianos, fundador de las ligas agrarias cristianas, pero ahora en la actualidad el nombre de cristiano no es lo importante, sino la actuación de los cristianos dentro de esa asociación, porque cuando tú formas un sindicato en una empresa, tú no puedes obligar que todos sean de los mismos valores religiosos. Por ejemplo, el movimiento famoso aquel, yo estuve ahí, pero nunca comprendí nada de eso, del Brooks de la UAS. Bueno. Que eso era un movimiento precisamente, nada más lo hacía, al menos mi concepto, era porque era contrario a los otros, pero no llevaba a cabo. Había en esa época un movimiento cristiano en la cual formaban parte el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Bloque Revolucionario Cristiano, BRUT, que trabajaba, había solamente en la UAS, bueno, no habían otras universidades como ahora. Y estaban las ligas agrarias cristianas y los sindicatos cristianos. En Bélgica es el modelo que existe el movimiento obrero cristiano, en la cual están los sindicatos cristianos, las mutualidades cristianas, las mujeres cristianas, los jóvenes cristianos. Y es una fuerza, no es partidaria, o sea, no es de un partido político, sino de los principios. Y en Bélgica eso es un modelo como movimiento cristiano. Los laicos, entonces, actuamos en el mundo donde tú te desenvuelvas. Muy bien, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tema laico. Y José sigue desarrollándolo precisamente con otras direcciones que son importantes, que usted debe conocer. Adelante, señor director. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, ¡claro! La Famosa, lo más natural. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, vamos rápidamente con el segmento de hoy en la historia, con el personaje que tenemos reservado para todos ustedes. Esta figura habla aquí que su nacimiento se produce en La Vega en el año 1825 y habla también de él que su muerte se produce de cólera
en una embarcación frente a Puerto Cabello, esto es en Venezuela, en el año 1868, y apenas tenía 43 años a la hora de su muerte. Sacerdote que además, oiga esta dualidad de este personaje, sacerdote y comerciante, también legislador, político, pero sobre todo soldado independentista, y habla de él aquí, que mezclaba sus misiones sacerdotales con el laborantismo comercial y político. Fue capellán de tropas del sur y participó en la batalla de Sabana Larga. En el día de hoy recordamos y reconocemos la figura de Dionisio Valerio de Moya. Te diría, como me dicen a mí mucha gente cuando conversan aquí, ¿quién es ese? ¿Quién conoce? Usted debe conocerlo porque son personajes de la historia nuestra. Muy bien, continuamos. Estamos hablando. Bueno, en la primera parte hablamos más o menos una definición de laicos. Ahora vamos a hablar de laicos que han sido ejemplares a nivel general. El primero, no quiere decir que son jerarquías, es Tomás Moro. O sea, Tomás Moro fue un laico que ocupó en Inglaterra todos los cargos políticos que hubo, desde abogado, jurista, procurador, presidente de la Cámara de los Comunes, hasta llegar a ser el primer laico que fue canciller de Inglaterra. Antes de él, todos los cancilleres eran obispos y cardenales. En esa época había una mezcla, no había separación de la iglesia y la religión, y eso trajo daños muy grandes en todas partes. ¿Por el nombramiento de él? No. Lo que existía antes, en esa época... Porque no trajo roce principalmente con la iglesia, que él fuera un laico nombrado cuando era una misión específicamente de bueno, fue el primer laico, porque él tuvo muy buena amistad con Enrique VIII, hasta que él quiso divorciarse para casarse nuevamente, y la iglesia lo prohibió. Tomás Moro respaldó la posición de la iglesia y eso le costó la vida, le cortaron la cabeza. Pero Tomás Moro es, dentro de los laicos, un ejemplo como abogado, que era su vocación fundamental, pero como político. Y hoy día Tomás Moro es un santo de la iglesia, que es el patrón de los políticos y los gobernantes, siendo un laico. Otro laico especial fue Federico Ozanam. Federico Ozanam era un francés que llamaban el laico más lúcido que había existido en Francia. Fue de los fundadores de una orden que se llama San Vicente de Paúl, que se dedica a ayudar a personas menesterosas. Yo recuerdo cuando fui a vivir a Bélgica, fui a la iglesia, me presenté y a la semana me llevaron muchos bultos, muchas comidas, muchas ropas, muchas cosas. Y yo dije, ¿por qué? Entonces dice, no, aquí hay un grupo que se llama San Vicente de Paúl que se dedican a ayudar a los emigrantes y le proveen las necesidades para los 2 primeros meses. Después de ahí. Yo no sabía ni conocía, pero me cayó muy bien también. Claro. León Bloy, o León Blois, fue un laico católico, escritor. Escribió un libro que se llama La mujer pobre. Ese libro lo leyó Jacques Maritain, y Jacques Maritain se conmovió y le sirvió ese libro conocer a León Bloy, y no solamente eso, siendo protestante se convirtió al catolicismo Jacques Maritain, y León Bloy convirtió a mucha gente, no solamente con lo que escribía, sino su modo de vida y su acción como persona. Y León Bloy es uno de los laicos más destacados, y Jacques Maritain es otro laico que, como dije anteriormente, él, estando ya casado, siendo profesor de universidad, se convirtió al catolicismo, y fue de las personas que mayores aportes. Él es el creador de lo que se llama el humanismo integral, y escribió 89 libros sobre arte, filosofía y política. Y lo que nosotros conocemos en los partidos políticos como humanismo integral es idea de Jacques Maritain. Jacques Maritain era un intelectual muy importante que, cuando se realizó el Concilio Vaticano II, a él, el Papa, le entregó el documento dedicado a los intelectuales.
Y cuando él murió, Pablo VI, que era el Papa, dijo, ha muerto mi profesor en la filosofía y en la oración. Y tú decir que un laico era el profesor de un Papa en oración es una cosa ya trascendental. Claro. Emmanuel Mounier es un filósofo, estamos hablando de laico, no de religioso, el creador de lo que se llama el personalismo. Y todos el escritores famosos, todos. Sí, pues son personas que se dedicaron a escribir, fundamentalmente. Giorgio Lapira es un italiano que fue el alcalde de Florencia. Y fue un individuo que él decía que a él lo eligieron alcalde. No era para dar un balance a fin de año de cuánto entró y cuánto salió, sino para administrar las personas. Y él lo que tenía que dar un balance es sobre cómo estaba la educación, cómo está la salud, cómo está la recreación, cómo están las diversiones y lo que engrandece a las personas. Y es un modelo de cómo administrar una ciudad. Y Giorgio Lapira, bueno, en la iglesia lo han hecho santo, igual que Tomás Moro, siendo personas laicos. Está Konrad Adenauer, que es muy conocido. Konrad Adenauer, el canciller de Alemania, un laico muy importante, que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que quedaron destruidos en Alemania, fundamentalmente fue Alemania, Italia. Yeah. Y por cosas de la vida, después de la Guerra Mundial, quienes llegaron a gobernar en Alemania y en Italia eran social cristianos. Yeah. Y son los creadores de lo que ahora se llama la Unión Europea. Y es un proyecto de los social cristianos alemanes. Está avanzando el tiempo, sí. José. Mencióname los nombres bueno, ahí, aunque después tenemos Emilio Máspero, un sindicalista argentino, Lech Walesa, el polaco que hizo los cambios en todo eso. Qué bueno. César Chávez, que trabajó con los emigrantes mexicanos. Aristide Carbani, que fue canciller de Venezuela, y aquí en República Dominicana, en un libro que yo escribo sobre el laico, pongo a Henry Molina y a Ignacio Miranda, que como modelos de laicos en la República Dominicana. Qué bien. Miren, sobre esos personajes que tú mencionaste ahí, José, yo quiero que tú en alguna oportunidad pues venga por aquí y nos hable. Ya hablamos de Tomás Moro. Tomás Moro en una oportunidad, pero eso... Pero podemos hablar de otros más. Me gusta a Walesa. Lech Walesa, muy importante. Walesa, porque todo el mundo, una historia reciente. Señores, siempre es importante tenerlos como telespectadores, mucho más cuando está por aquí José Gómez Cerda con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. Pasen muy buenos días.